con pasos sencillos, se puede obtener resultados realmente muy, pero muy buenos. Quien daba y quien concedió esta nota a resumen es Damián Con, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Salvador, y lo tenemos en línea. Buen día, Damián, ¿cómo estás? Guillermo Hagelton te saluda. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a usted por la invitación. Me pareció realmente fantástica la forma en que en pasos sencillos se puede tener, sobre todo en todas estas zonas, en la zona en la cual vivimos nosotros aquí en Pilar, ¿no? Que siempre, por menos terreno que tengas, un pedacito de tierra tenés como para disponer y tener una pequeña huerta, ¿no? Que es mucho más sano, ni que hablar desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Cuáles son aquellos tips que tenemos que tener en cuenta para que la cosa funcione, para no cansarnos y para tener un muy buen resultado? Bueno, Guillermo, justamente como vos decís, tener una huerta en los hogares es algo que hoy en día, y desde el año pasado, cuando comenzamos con la pandemia, se comenzó a implementar mucho. Sí. Los pequeños espacios dentro de nuestros jardines que destinamos para producción de alimentos o aromáticas, por ejemplo, que es una buena opción. Los tips más importantes que uno debería tener en cuenta siempre es, primero, qué espacio uno tiene disponible. Ajá. Si es un pequeño espacio, si es un mediano o gran espacio, porque dependiendo de esto nosotros vamos a estar eligiendo cuál va a ser la especie vegetal que vamos a optar para producir. También tenemos que ver qué tanto cuidado le queremos dar. Muchas veces lo que uno puede recomendar cuando encontramos una familia que recién está dando sus primeros pasos en lo que son este tipo de huertas, es que comiencen con los cultivos más sencillos. Y luego, a medida que van tomándole la mano, comiencen a desarrollar otros tipos de cultivos que requieren cuidados especiales. Ajá. ¿Cuáles serían los más sencillos como primer paso, ¿no? Y como por lo menos una prueba de que somos capaces de cultivar algo por nuestros propios medios, ¿no? Los cultivos más sencillos suelen ser, por ejemplo, los de hoja, que los únicos cuidados que nosotros vamos a tener que darles son principalmente los cuidados de protección contra las plagas y de que se encuentre con una buena cantidad de agua, como para que tengan un desarrollo correcto. Ajá. Básicamente también podemos utilizar lo que son ciertos cultivos como pueden ser los de cebolla de verdeo, los cultivos de ajo, lechuga, escarola. Son cultivos relativamente sencillos de producir, con algunos pequeños cuidados de qué tipo de suelo elegimos y de que tenga una buena cantidad de agua durante el riego, le van a permitir un buen desarrollo. Y luego los espacios que utilicemos. Y por supuesto que sean espacios que tengan una buena cantidad de horas de luz. Siempre tengamos en cuenta que... La luz es importantísima. Eso es un buen dato. Que no sean lugares sombríos. Por ahí a veces en el jardín tenemos muchos árboles con copas muy anchas, muy grandes, y eso da una sombra que es buenísima para verano, pero seguramente no tan buena para lo que sería una huerta, ¿no? Es cierto, muchas de las especies vegetales suelen tener diferentes tipos de requerimientos en cuanto a la cantidad de horas de luz que se van a estar necesitando. Pero uno de los principales factores que mucha gente quizás no toma en cuenta no es que la luz solo sirve para la especie que estamos implantando, sino también para el control de la humedad y la temperatura del suelo. Cuanto más luz directa le dé, a medida que vamos pasando la primavera y llegando hacia el verano, la temperatura del suelo aumenta más, se vuelve más caliente. Claro. Entonces, la cantidad, además de humedad, va a disminuir en proporción a la temperatura que va tomando ese suelo. Eso significa que lugares que sean muy libres de cualquier especie que les bloquee el sol, van a requerir quizás un poco más de riego
porque la temperatura del suelo, como va a ir aumentando, va a generar una evaporación mayor. Entonces son pequeños tips que tienen que ir tomando en cuenta para controlar que la humedad sea la más adecuada. Por supuesto también no inundarlos. Realmente cuando uno hace una huerta, el riego tiene que ser bastante regular, pero suave. Tiene que ser un riego que no genere encharcamientos. ¿Cómo hacemos para medir eso, por ejemplo? Tenemos que ver siempre la tierra de alguna manera húmeda, sin los charcos que vos decís, ¿no? Por supuesto, pero notarla que la tierra está húmeda, que no está reseca. Eso sería la forma de darnos cuenta cuánta agua hay que agregar o no, o dejar de agregar, ¿no? Así es. Generalmente cuando uno hace una huerta, salvo que la haga sobre la propia tierra, por ejemplo de algún fondo, si uno lo hace en macetas, lo que uno utiliza es comprar lo que es tierra fertilizada. Entonces, esta es una tierra bastante bien proporcionada que se puede mejorar quizá con el aporte de quizás perlita o un poquito de arena, pero en general es bastante bien proporcionada para lo que es el uso de una huerta. Ahora bien, la forma de ver la humedad es básicamente cuando uno hace el riego, primero a simple vista no tiene que en ningún momento encharcar, porque el encharque es un síntoma de que nos hemos excedido con el agua y el suelo no tiene la capacidad de drenar. Claro. Entonces, no lo absorbe. Exacto. Es el momento donde todos los poros, macro y microporos que tiene la estructura del suelo, se encuentran saturados de agua. Entonces, el agua, como no puede drenar, comienza a quedar en superficie. Cuanto más tiempo permanezca el agua en superficie, mayor va a ser la posibilidad de que la planta comience o se exponga a posibles patógenos. Y en este caso la humedad está muy asociada con los ataques fúngicos, los hongos. Claro. Damián, ¿cómo sabemos cuando la tierra, no voy al hecho todavía de decir, bueno, tomo o compro tierra ya fertilizada? Si tenemos un determinado espacio en nuestro terreno, en nuestro jardín, y lo disponemos para preparar nuestra huerta, ¿qué tipo de preparación tenemos que hacerle a esa tierra que a lo mejor ha tenido pasto o alguna planta, o está simplemente sin uso, pero que tampoco tiene ningún tipo de preparado adicional? Bien, lo primero son lo que uno denominaría labores culturales. Si es una superficie de tierra que nunca fue trabajada, lo más probable es que se encuentre con un grado de compactación importante. ¿Qué significa un grado de compactación? Que cuando nosotros pongamos un cultivo, el suelo va a estar tan compacto que las raíces de esa especie, de ese cultivo, van a desarrollarse poco. A menor desarrollo de las raíces, menor capacidad para buscar recursos para tener esa planta. Y por lo tanto se va a encontrar más limitada para el desarrollo de la misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer quizás son un poco de laboreo del suelo, ir rompiendo un poquito esa estructura, fijarnos anteriormente qué tan enmalezado se encuentra ese lote y qué tipo de malezas. Existen diferentes formas de controlar las malezas. Algunas de ellas que se utilizan agroquímicos. Para esto siempre, como profesional, lo aconsejable es el asesoramiento por parte de un conocedor, de un profesional, para el uso. Y si no, hay otros métodos que suelen ser lo que se utilizan más en producciones agroecológicas, que permiten controlar las malezas de formas más sencillas. Por ejemplo, utilizando polietilenos oscuros, cubriendo esa superficie en momentos de temperaturas más elevadas, dejarlo bastante tiempo, 5 o 6 días, y simplemente eso va a servir para que todas las especies que estén por debajo de toda esa zona que hayamos cubierto mueran. Eso es una forma sencilla y bastante efectiva, ¿no? Es bastante efectiva porque nos sirve para controlar todas las especies de malezas que tengamos en ese momento. Pero, por supuesto, pueden surgir nuevas malezas que haya en el banco de semillas propias del suelo.
Luego, una vez que hayamos hecho las primeras labores del suelo, lo importante es ver qué tipo de textura tiene nuestro suelo. Esto en el artículo yo había comentado un método que es el de amasado, que es simplemente tomar un poquito de la tierra en la mano, Sí, agregarle un poquito sí. de agua hasta que esté húmeda y fijarnos cómo se comporta esa muestra. Si la muestra, cuando yo la quiero amasar, se desgrana o se rompe, es porque estamos en un suelo arenoso. Y esa muestra, cuando yo la amaso, luego la presiono, se parte, es un suelo limoso. Pero si yo la puedo amasar y darle forma, como si fuese plastilina, estoy en presencia de un suelo arcilloso. ¿Por qué me va a servir esto? Porque me va a indicar cómo yo tengo que trabajar o ayudar a esta tierra a adquirir las condiciones necesarias para que yo pueda realizar mi producción, mi pequeña huerta. Si es un suelo arenoso, agregarle quizás materia orgánica, un compost o tierra fertilizada, al igual que si es un suelo limoso. Por el contrario, si es un suelo arcilloso, lo que yo le puedo agregar es un poquito más de arena, incorporarla con alguna pala, con algún rastrillo, con alguna zapa, y una vez incorporada, ese suelo va a estar un poquito más suelto, con mejor aireación y, por supuesto, un mejor drenaje. Perfecto, perfecto. Son todas cuestiones que uno por ahí no tiene demasiado en cuenta, y yo no sé si ustedes lo ven a diario a esto, seguramente habrán escuchado. Mucha gente te dice, mira, yo intento, pero no hay caso, se me llena de yuyos, y no logro finalmente nunca obtener ningún tipo de producto. ¿Esto por qué es? Porque no tenemos en cuenta estos pequeños consejitos que hacen que el lugar indicado tenga la luz suficiente, la humedad suficiente, y que la calidad de la tierra, que se puede modificar por distintos medios, sea la indicada para esa planta, ¿no? Para ese cultivo. Eso es correcto. De hecho, muchas veces uno, cuando hace algún cultivo en particular, no tiene esa consideración o ese estudio previo que le permite a uno saber que lo que le gustaría producir lo puede hacer en el lugar que eligió. Claro. De hecho, yo puedo elegir una especie porque quiero consumir tomate, pero si la pongo en un lugar que no es apto, por ejemplo lo pongo en un lugar de plena sombra, y lo más probable es que el cultivo no pueda expresar toda su potencialidad. Claro. Entonces, hay que tomarse muchas veces ese pequeño trabajo antes de decidir, que es la parte de planificar, que es lo que va a hacer esa diferencia entre lo que realmente se puede obtener sobre lo que quizás si uno lo hace sin esa planificación vamos a estar más limitados. De hecho, nosotros desde la universidad, en los próximos meses, tenemos planificado, junto con nuestra sede de Corrientes, que también da agronomía, unos talleres Virasoro, para ¿no? todos. Así es, en Virasoro, unos talleres abiertos a toda la comunidad, gratuitos. Nuestra intención es que lo puedan aprovechar todos, acerca de huertas agroecológicas y de producción de ornamentales con especies nativas. En especial porque todo lo que tiene que ver con especies nativas tenemos que revalorarlas. Tenemos que volver a darles ese plus que merecen nuestras propias especies y no utilizar quizás tanto las exóticas que normalmente se están utilizando. Y, por supuesto, huertas orgánicas de la mano de producir más de una forma más amigable con el ambiente. Claro, claro. Damián, ¿cómo o cuándo se considera que un producto que estamos, en este caso, bueno, cultivándonos nosotros, ¿no? Viste que es muy común decir, esta lechuga es riquísima, es totalmente orgánica. ¿Qué significa realmente que la lechuga esa o ese producto que estamos consumiendo sea totalmente orgánico? Una producción orgánica es una producción que no utiliza ningún tipo de agroquímico o de agente que puede resultar perjudicial para el medio que rodea ese cultivo. Muchas de las producciones utilizan agroquímicos para lo que es el control, ya sea de malezas o de plagas animales,
porque las grandes volúmenes de producción que se tienen que generar es necesario mantener un control fitosanitario adecuado. Pero hay algunas cuestiones o algunos casos donde estas producciones se pueden hacer de forma orgánica sin necesidad de utilizarlo, pero requieren un mayor cuidado, por supuesto. Claro. Entre esos cuidados, ver si puedo consociar estas especies que quiero producir con otras que me pueden generar ciertos beneficios, cómo hacer los cuidados. Van a requerir quizás que yo esté un poco más encima de cada cultivo como para controlar las plagas vegetales o malezas o las mismas plagas animales para que no generen un daño considerable dentro de mi producción. Claro. Básicamente es qué tipo de control fitosanitario yo utilizo. Eso es lo que básicamente lo hace diferente una producción agroecológica de una producción convencional. Perfecto. Yo el otro día estaba en una casa en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en un departamento, por supuesto, con un balcón terraza muy grande y veía que había como una especie de rincón con unos grandes maceteros como de madera, con bordes de madera y con unas plantas que eran fantásticas, y la dueña de casa me dijo, eso es mi huerta. Y yo pensaba, qué impresionante lo que es, porque en definitiva no dejaba de ser un balcón, más grande o más chico, y me contaba que había empezado con aromáticas, ¿no? Con tener un poco de albahaca, un poco de tomillo, y que a partir de eso, bueno, iba logrando esa huerta que hasta tenía unas plantas de lechuga que realmente no las probé, pero uno se las comía con los ojos, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Da más trabajo? ¿Cómo se maneja en un lugar chiquito? Porque no todo el mundo tiene un pedazo de terreno grande como para disponer de todo esto, ¿no? En lugares pequeños y en macetas inclusive se puede hacer, ¿no? Sí, totalmente, y es muy posible, y de hecho, como vos bien mencionás, se hace. Siempre la elección de utilizar especies aromáticas es la primera especie que hace alguien que esté ingresando al mundo de producir sus propios alimentos o sus propias, ¿cómo dice? Aromáticas. Porque las especies aromáticas suelen ser las más resistentes, las más tolerables a quizás la falta de riego o el exceso de riego. Son las más nobles, por así decirlo. Y después uno, a medida que se va acostumbrando y le va tomando la mano, comienza a extenderse a lo que son las producciones hortícolas propiamente dichas. Sí. Por supuesto que se pueden hacer en pequeños espacios. Esto es básicamente el concepto de economizar y planificar. Uh-huh. Economizar en el sentido de utilizar todo el espacio disponible de la mejor manera posible. Esto se puede hacer utilizando cajones, macetas, lo que uno vaya disponiendo o vaya seleccionando según los espacios que tiene, y a nivel también, por supuesto, de lo que se le permite el espacio a nivel geométrico. Si uno es un espacio más circular, elegirá tipos de macetas más redondas. Si es un espacio más de formas rectangulares o cuadradas, elegirá macetas de estos estilos. Entonces, uno puede ir juntando, consociando y generando esos espacios bien productivos, bien sencillos. No, con poca producción bien hecha, los resultados son realmente fantásticos. No se necesitan grandes espacios para tener una huerta linda, productiva. No, con pocos espacios, si uno lo planifica bien, podemos obtener muy buenos resultados, tener alimentos saludables, porque vamos a saber cómo los producimos. De vuelta, como vos bien decías al inicio de la nota, económicamente son mucho más favorables producir tener nuestra propia producción, pero tenemos que tener en cuenta que va a estar más estacionalizada. Eso significa que hasta que le tomemos la mano y generemos una rotación bastante más grande, vamos a tener nuestra producción bastante focalizada en ciertos periodos de tiempo. Esto es muy interesante, ¿no? Y es algo que tal vez de todas las cosas que dejó la pandemia, de todo lo negativo que atravesamos,
durante el año pasado y durante una parte de este año, uno ve que este tipo de costumbres y de tendencias que se están dando están en aumento, y esto realmente es importantísimo, porque uno este tipo de cosas antes las veía mucho, yo las he visto muchísimo en España, en Italia, al tener poca cantidad de territorio, bueno, todos tienen su pequeña huertita, ¿no? Pero era algo que acá en Argentina no sucedía habitualmente. Que empieza a suceder, me parece que es algo que dejó la pandemia, digo, porque comenzó, ¿no? Con la gente con más tiempo en la casa, tal vez con más tiempo para dedicarse a esto, y se dio cuenta que es posible hacerlo, ¿no? Y otorga beneficios, por supuesto, que son realmente muy, pero muy importantes, ¿no? Eso es seguro. De hecho, como vos decís, cuando comenzó la pandemia, mucha gente que disponía quizás de más tiempo por estar en su casa, ese tiempo que antes tenía, por así decirlo, muerto o una pérdida de tiempo por los viajes que tenía que hacer hasta su lugar de trabajo, sí, encontró una forma de poder utilizarlo. Y además es una forma también de hacer algo por la propia casa de uno, algo que la embellece, que lo conecta a uno con cuestiones mucho más básicas y mucho más naturales. Y la producción de huerta, cuando uno se da cuenta, si bien al principio requiere bastante tiempo, más que nada de vuelta para planificarlo, para pensar cómo nos gustaría o qué nos gustaría tener, luego una vez que ya le tomamos la mano, es algo bastante sencillo de hacer y no requiere que estemos constantemente encima. Entonces se comienza a generar una actividad más cotidiana, que básicamente igual salgo a trabajar, hoy en día tengo mi huerta, llego a mi casa, la riego, la reviso un poco y listo. Y sigo viendo la evolución día a día, pero sin la necesidad de estar, como quizás se piensa mal, de tener que estar horas y horas detrás de la huerta. Y no, es algo que a uno lo va acompañando, y si uno lo va llevando cotidianamente, como muchas veces digo, es como estudiar. Cuando uno lo va haciendo un poco todos los días, es un trabajo bastante sencillo. No genera ningún tipo de complicación y es algo realmente muy satisfactorio. Sin duda. Y lo que me parece también más importante, y ya con esto cierro porque estoy muy corto de tiempo, pero me parece que conectarnos con la tierra, conectarnos con la naturaleza y darnos cuenta que somos un poco producto de todo esto, ¿no? Y tener nuestra propia producción, además de toda la satisfacción que trae, bueno, es una forma de favorecer nuestra economía, pero además también de conectarnos, ¿no? Cuando uno mete las manos así y escarba la tierra, parece que descarga mucha tensión. Esto es algo muy importante y me parece que si esta tendencia que aparentemente llegó para quedarse sigue prosperando, nos va a ir muy bien a todos. Damián, te agradezco muchísimo este ratito, interesantísimo el tema y vamos a poner en práctica, vamos a poner manos a la obra, a ver si logro tener por primera vez en la vida un tomate producido por mi persona. Muchísimas gracias a vos, Guillermo, por este tiempo. Y bueno, los invito a vos y a todos tus oyentes a que participen de los próximos encuentros que vamos a estar haciendo en la universidad sobre talleres de estas temáticas. Metiéndose en la página de la Universidad de Salvador, ahí están las fechas y todo, ¿no? Vamos a estar cargando las fechas próximamente y bueno, si quieren averiguar, pueden escribirme a mi email personal, que es carlos.com@usal.edu.ar. Y le voy a estar respondiendo enseguida, dándole todos los detalles para que puedan inscribirse en los talleres. Buenísimo, te agradezco muchísimo esta charla y seguramente la seguiremos en cualquier otro momento. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a vos. Igualmente, un abrazo grande. Adiós, hasta pronto.